que el Estado a veces se baja al nivel de una empresa, de una sociedad que actúa como un sujeto de negocios. Damas y caballeros, aquí estamos viendo ese caso. Cuando los estados se bajan de ese pedestal llamado soberanía, se bajan de ese pedestal llamado soberanía y se colocan en una posición como que si fueran sujetos de derecho privado. Entonces, aquí estamos hablando de eso, precisamente con este tipo de sociedades, con este tipo de entes internacionales, es que se tiene esa situación con los estados. ¿Por qué? Estas empresas transnacionales celebran contratos directamente con los gobiernos, crean empresas conjuntamente, gobierno, y empresa transnacional. Aquí es donde viene ese término que se hizo muy famoso en los últimos años, entre cuando se forma un conglomerado, una sociedad entre capital privado y capital estatal, o sea, las inversiones público-privadas. Aquí estas transnacionales reciben concesiones, participan oficialmente en el desarrollo del país. Damas, caballeros, Honduras no, esta figura de inversiones público-privadas no es nueva para Honduras, para nada. Yo recuerdo en la década de los 70, mi mamá laboraba en la Corporación Nacional de Inversiones, en CONADI. Fue un acabose económico para Honduras debido a la corrupción que existió, lastimosamente. Y Coalianza en la década de los 2010, que lastimosamente también sucumbió. Damas y caballeros, a mi criterio, la inversión público-privada no es mala. Lo malo es establecer reglas turbias, contratos leoninos y la corrupción. Eso es lo malo. Pero si todo se llevara con un buen proceder, yo sí creo en la inversión público-privada. Entonces, jóvenes, damas, caballeros, es es innegable que estas empresas transnacionales no tengan un impacto en nuestro país, porque estas empresas tienen impacto político, económico, jurídico, en la vida diaria de los estados. Damas y caballeros, no hay estado, desde el más pobre hasta el más rico, que pueda indicar que las empresas transnacionales no tienen influencia. Claro que la tienen. Y es por eso que no debemos taparnos los ojos y no regularizar. Creo que debemos regularizar. Eh, es muy difícil regularizarlas, eso sí, porque son monstruos que se han creado, monstruos económicos, quiero decir, monstruos económicos, y quien tiene el poder económico, pues tiene muy cercano el poder político. En la siguiente diapositiva, pues vamos a hablar de algunos ejemplos y les voy a tratar de demostrar la influencia, aunque lo neguemos en algunos casos, la influencia que tienen estas empresas transnacionales en la vida diaria. Y por ello es que una parte del derecho internacional público los quiere introducir como sujetos del derecho internacional
y ya que no caben dentro de la figura realmente hoy en día, pues se tiene la ficción jurídica que son sujetos atípicos, o sea, sujetos sui generis del derecho internacional. Cisco, yo no sé si ustedes conocerán Cisco, pero si Cisco no existiera, les aseguro que nosotros no estaríamos conectados, porque en algún lugar de la universidad está conectado a algún router de marca Cisco que ellos tienen que darle mantenimiento, etcétera, y sin ello no hubiese una comunicación entre nosotros. Google, puchica, creo que la gran mayoría de nosotros tiene los servicios de Google, ya sea por correo electrónico, Google Drive, tanto, vaya, YouTube es de Google ahora. Entonces es innegable, jóvenes. No, sí, ¿qué iba a decir? Perdone. No, referente a eso de Cisco, abogado, que en las empresas todavía se usa, donde nosotros los teléfonos y todo son Cisco. Bueno, es que es una realidad, Nurli, que Cisco es una empresa de comunicación poderosa. Nada más eh, que no lo tenemos al día a día, que lo vemos. Pero los técnicos, sí. Vaya, en servicio le puse la marítima, la compañía naviera Marx, no sé cómo se pronuncia, que, que la soberana orden de Malta son los dueños de esa. Jóvenes, si esta empresa se negara a traer o transportar marítimamente a Honduras, quebramos, jóvenes. Nos hacen un embargo, nos cierran. No podemos sobrevivir. Podríamos sobrevivir sin la ExxonMobil. De repente, ellos son, ExxonMobil son la uno o no. A ver, creo que son la Puma hoy en día. No podríamos, pues, quedaría negocio para la uno, para la Texaco, pero sería más difícil. Damas y caballeros, energía eléctrica, nosotros no somos tecnológicamente capaces para mantener todas esas plantas, todas esas producciones de energía. Necesitamos comprar repuestos, comprar tecnología. Vaya, ¿por qué pongo Levi's? Damas y caballeros, en la industria lo tengo como ejemplo como Maquila. Óigame, tener la tercera ciudad más grande de Honduras, no sé si ustedes lo saben, pero es Choloma, ya no es La Ceiba. Primero, primero Tegucigalpa, después San Pedro, hoy es Choloma, la tercera. ¿Por qué? Allá está toda la producción de las maquilas. Se van las maquilas de Honduras. Óigame, un acabose económico enorme. Entonces, ¿dependemos o no dependemos de empresas transnacionales? ¿No van a tener influencia en el ámbito internacional? Claro que sí. Nos duele admitirlo porque nos duele admitirlo. Por cuestiones de soberanía, de libertad, autonomía, pero ni modo. ¿Tienen algún comentario? Miguel Ángel, diga. Sí, abogado, con lo que acaba de comentar con respecto hablemoslo como lo que es la empresa privada, por eso es que tiene tanto peso, ¿verdad?, en la toma de decisiones que generan lo que es el país, y por eso el COEP, nosotros hemos escuchado a través de distintas eh, conferencias, ¿verdad?, que ellos pues siempre están bien participativos, incluso cuando era la parte del proceso electoral anterior, porque pues tienen gran peso a nivel de país, a nivel de toma de decisiones, y pues como sabrán también tienen aportes económicos dentro de las campañas políticas, cosa que no es de desconocimiento popular, ¿verdad? Todo eso está
evidenciado en lo que se llama transparencia, donde se hace los aportes que hace la empresa privada para sustento de campañas. Entonces, pues siempre manejan intereses y por eso es que la empresa privada tiene un gran peso en tomas de decisiones de un país. Gracias, abogado. Correcto. Sí, miren, y pues es otro sujeto atípico del derecho internacional. Vaya, podríamos vivir sin Microsoft o Apple. Ay, no podemos. Tenemos Windows o tenemos sistema iOS. Punto. Entonces sí tienen una influencia internacional y por eso es que algún sector del derecho internacional público los considera un sujeto atípico del derecho internacional. Bueno, jóvenes, entonces con eso hemos terminado el tema de los sujetos atípicos y siempre al final de cada presentación, pues un mensajito como este de abrir los ojos en la mañana ya es un motivo para sonreír y dar gracias a Dios. Qué bonito. Entonces, pues bueno, continuemos con el siguiente tema, jóvenes. El siguiente tema son las controversias y soluciones pacíficas. Hasta cierto punto a mí, créanme, de que es raro que yo diga que no me gusta un tema de mi clase, pero no es que no me guste, sino de que es de los que menos me agrada enseñar. Entonces, procedamos. ¿Pueden ver la diapositiva, jóvenes? ¿Gente? Sí, abogado. Sí, Okay. sí se puede ver. Gracias. Gracias. ¿Pueden ver el partido? ¡Ah! No, ¡Ay, jodido! Bueno, jóvenes, entonces le entramos a las controversias internacionales. Miren, la sociedad internacional, este es un concepto, el que tenemos ahí, pero que yo lo he, pues, macheteado, lo he ahí para que sea más fácil introducir este concepto. Miren, la sociedad internacional es un tipo asociativo con fuertes características de heterogeneidad y de diversidad. ¿Qué es heterogeneidad? Bueno, damas y caballeros, heterogeneidad es algo que es variado, son elementos que están diferenciados entre sí, ¿verdad? Que forman parte de un mismo grupo, mezcla o de un conjunto. Vaya, yo soy heterosexual. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que me gusta, pues, el sexo opuesto, las mujeres. Homosexual, pues, homo, que le gusta lo mismo de uno. Entonces, eso quiere decir heterogéneo, ¿verdad? Que es la diversidad, bueno, los elementos son diferenciables entre sí. ¿Qué es diversidad? Bueno, eso se refiere a la gran variedad, ya puede ser hablando de personas, de etnias, de lenguas, de religión, de costumbres, de culturas, ¿verdad? Pero que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico. Vaya, la sociedad internacional es heterogénea y es diversa. Sí, porque todos estamos en un mismo planeta, todos convivimos en un mismo planeta y ahí aquí habemos cristianos, musulmanes, hebreos, gnósticos, ateos, vemos blanquitos, negritos, amarillitos y mezcladitos. Habemos de todo.
Vaya, no me canso de decirlo, pero aquí en Honduras tenemos los lencas, los tulupanes, los garífonas, los misquitos, que son etnias diferentes. Aquí podremos ser los mismos trigueñitos, pero los trigueñitos de Tegucigalpa somos diferentes a los trigueñitos del norte, allá por San Pedro Sula. Nosotros aquí en Tegucigalpa somos más guapos, eso indiscutiblemente. Ok, entonces, damas y caballeros, esta heterogeneidad y diversidad, las cuales son de especial relevancia por cuanto actualmente es infinita e interdependiente. Damas y caballeros, podemos aproximadamente decir en algún momento, hay tantos católicos en el mundo, hay tantos católicos en Centroamérica, hay tanta gente afrodescendiente en Centroamérica, pero es infinito, no podemos dejar de contar, se mueren 2 hoy, nacen 3 mañana, o así es esto. Entonces, es infinito, no podemos, pues, y también la variedad es infinita. Eh, Puede haber un afrodescendiente que sea católico y que sea garífona, pero puede haber otro afrodescendiente que sea anglo y que sea judío. Entonces, es algo, todos somos diferentes de alguna forma u de otra. Interdependiente. Ningún ser de este planeta, ningún estado de este planeta es 100% independiente. Habemos unos que dependemos más de otros, pero ninguno es independiente al 100%. Ninguno. Damas y caballeros, existe la situación que el jurista, de la mano del politólogo, debe de perder el odio al conflicto. El conflicto, ojo, estamos hablando de un conflicto, no, de toda clase de conflicto. El conflicto a veces no es malo y les voy a explicar más adelante por qué. No es malo todo el tiempo. Y bueno, como que si este fuera uno de los mayores males que pueden caer sobre el derecho, el conflicto. El conflicto se debe de dejar de tratar como que si fuera un aspecto negativo. Ok. Resulta que a través del conflicto, de repente se pueden acercar partes que estaban en algún momento polarizadas. Vaya, eh, el conflicto, tengamos una hambruna, eso es un conflicto, una hambruna, y resulta que hay un sector de este planeta que más bien tiene una producción de granos básicos para tirar al aire. Vaya, pongamos de ejemplo el Congo, vaya, Senegal, que ahorita está jugando fútbol. ¿Qué relación íbamos a tener nosotros con Senegal? Ninguna. Pero debido a un conflicto, pues tenemos que ir a pedirle frijoles y arroz a Senegal, que queda al otro lado del planeta. A eso se refiere. Eh, el conflicto debe de ser tomado como un medio para lograr la paz. O me van a decir los que están casados o los que están amachinados que después de una peleita, un abracito con la pareja no es delicioso después de que se arreglan las cosas. Claro, me extraña araña. Entonces, damas y caballeros, los conflictos internacionales o internacionalizados los podemos clasificar ya sea bilaterales o multilaterales. Bilaterales entre dos partes, dos partes. Y fíjense que no les estoy diciendo dos estados. Ojo, dos partes. O pueden ser multilaterales.
El conflicto multilateral puede deberse a dos razones. Miren esta situación. El objeto del conflicto sea una cuestión respecto de la cual más de dos estados mantienen posturas divergentes e independientes de los demás, como por ejemplo las reclamaciones sobre la Antártida. ¿Qué es eso? Damas y caballeros, en un principio eran 11 estados los que, y digo principio, década de los 50 del siglo pasado, 1950, mediados, en que 11 estados reclamaban soberanía de la Antártida, el Polo Sur. Entre ellos, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Chile, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Japón y no recuerdo los demás. Ok, ahí habían 11 estados que se estaban peleando, tenían el conflicto. Al final, pues nadie quedó con la soberanía total, sino que hay un tratado internacional al respecto. Otro problema, la autodeterminación de los pueblos, es un problema multilateral. ¿Recuerdan cuando hablamos del Sahara Occidental que eran 3 estados los que estaban peleándose por el Sahara Occidental? Mauritania, Marruecos y no recuerdo el tercero. ¿Y cuál es el tercero? Ayúdenme. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo la ONU? Ahí fue donde lo dije. ¿Cuál era el tercero? Marruecos, Mauritania, Argelia era el otro. Argelia. Acuérdenme, jóvenes. ¿O están pensando solo en Bélgica y Senegal, jóvenes? Ok, no importa, pero bueno. La autodeterminación del Sahara son 3 estados, o sea, multilateral. Ahora, también puede ser multilateral por la adición de estados a un conflicto que originalmente era bilateral entre 2 estados. Aquí tenemos un ejemplo como la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas es estrictamente o fue estrictamente entre Argentina y el Reino Unido. Y bueno, los estados europeos se fueron con Reino Unido. Ojo, ningún estado aparte de Argentina y Reino Unido se enfrentaron militarmente, pero los estados europeos tomaron parte del Reino Unido y los estados americanos, con excepción de Estados Unidos, tomaron parte de Argentina. Eso es una multilateralización de un conflicto, a pesar de que comenzó como bilateral. Ok, jóvenes, son las 4:30. Vamos a continuar solo estas 3 y cortamos, porque se van a ir a penales y no les voy a quitar el gusto de ver los penales. Ok, o por lo menos tranquilamente, porque sé que están viendo el juego. Ok, entonces, Yo creo que ya terminó, abogado. ¿cómo, Celeste? Yo creo que ya terminó ese partido. No, no ha ¿O no? terminado. No, no ha terminado. Ah, No, está no. que también está ahí pim pim por el partido, por el resultado. Es que hoy, mire, por mis hijos voy con Bélgica, por mis hijos, porque pues ellos estudian ahí. Ah, Mire ¿de qué veras? astuta, Bueno. qué astuta Celeste, mire cómo le sacó la verdad. Mire, es que le... Mire, Abogado, el tono de voz lo quemó, fíjese. Es que usted no ¿por es de los que qué? despacha temprano. No, señor. Ah, muchacha. Pero ya vimos Gracias. lo justo, ya vimos lo justo, si quiere.
Terminemos acá, Celeste. Muy linda usted, muy linda, gracias. Ay, muchacha. Ok, entonces la obligación del arreglo pacífico de las controversias internacionales. Jóvenes, en realidad el arreglo pacífico es lo que debería de primar en el mundo. Eso es lo que debería de primar. Eh, También es muy cierto, se han reducido las guerras internacionales, con excepción de estas últimas, pero vivimos por mucho tiempo sin guerras internacionales, una que otra de vez en cuando, pero no eran tantas como existieron en el siglo XIX o, o hasta mediados del siglo XX. Vamos a ver, Nancy, diga, Abogado, una pregunta. dele. ¿Qué sucede cuando un Estado se niega a querer participar en un mecanismo de un arreglo pacífico? Ok, si es muy obvio, si es muy obvio que no quiso participar, hay un proceso, ¿verdad? Primero actuará las organizaciones internacionales regionales y después nos vamos hasta la ONU, donde si mete las manos la ONU a través del Consejo de Seguridad y si el Consejo de Seguridad de verdad le importa, pues entonces le puede ir muy mal a ese estado que no quiso solucionar a través de medios pacíficos. Pero es una escalada, ¿verdad? Hasta llegar al Consejo de Seguridad de la ONU. Celeste, diga. Mi estimado abogado, ahí es cuando intervienen los mentados cascos azules que les dicen, los de la ONU, los cuerpos de paz. No. Podría ser en algunos casos, sí. No, es que podría ser, Celeste, sí podría ser. Pero generalmente es que es una mera decisión del Consejo de Seguridad, Celeste. Fíjese, vaya, Irán, Irak, Afganistán. A ellos les cayeron con bombas, ¿verdad? No fue con cascos azules. En el caso de Ruanda y Burundi, allá se mandaron cascos azules. Entonces, ¿en qué estamos? O unos en la cama, o todos en la cama, o todos en el suelo. No hay un trato igual, Celeste. Mire, mire la pregunta que usted hizo para llegar a esa conclusión y que es verdad, Celeste. Es verdad. Ni modo. Ok. Entonces, damas y caballeros, fue hasta la primera conferencia de paz de La Haya de 1899, o sea, el último año del siglo XIX, que los procedimientos a la controversia eran, miren cuáles eran las formas de solución, ok, conocidas por el mundo y legales, que eran legales, el arreglo pacífico y el recurso de la fuerza. Damas y caballeros, el recurso de la fuerza era legal todavía a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX. Era legal. Matarse internacionalmente era legal, ¿verdad? Sin más limitación que el establecimiento de una causa justa del recurso de la guerra. Óigame, una causa justa del recurso de la guerra era que un monarca quedó viendo mal a la mujer del otro monarca. Óigame, parece de esas bromas que hago yo a ustedes en clase, pero es una realidad. Puchica, que él miró mal a mi señora. Vámonos a la guerra. Óiganme, la Primera Guerra Mundial, ¿cómo comenzó? Murieron 30 millones de seres humanos porque un estudiante de derecho serbio en Sarajevo mató al príncipe heredero
del Imperio Austrohúngaro y a su esposa. Y matando a dos, mataron a 30 millones, se mataron 30 millones. Miren, una vida, pues no tiene precio, pero también las matemáticas son claras. 2 por 30 millones creo que no vale la pena, ¿verdad? Celeste levantó la mano de nuevo. Y abogado, haciendo esa relación, igual que en la historia de Elena, ¿verdad? ¿Cuántos barcos, por ejemplo, o cuántas personas pudieron haber muerto en ese conflicto por recuperar a Elena? Qué A terrible, Elena. ¿verdad, abogado? Sí, no sabemos si es verdad, ¿va? Pero se imagina óigame, ha de haber sido guapa la Elena. Bueno, Ha entonces, de haber sido guapísima, según la mitología, ¿verdad? Dice que era guapa. era la mejor, No más guapa que nosotros, no más guapa que nosotros las capitalinas. Ya que usted dijo que los ¡Ópale! 0801, ya que usted dijo que son los 0801 somos los guapos. Bueno, bueno, entonces, sí que somos guapos. Ok, entonces, damas y caballeros, todavía en ese momento, pues, eh, los medios de solución pacífica eran conocidos, ¿verdad? Existían, no eran aplicados. Tal vez lo único que no existía eran los tribunales internacionales. ¿Cuándo apareció el primer tribunal internacional? Bueno, apareció después de la Primera Guerra Mundial, cuando fue creada por la Sociedad de las Naciones. Posible penal, abogado. ¿De quién? Ah, a favor de, ahorita va a decir el matemático, a ver, a favor de quién Pérez. ¿De quién Pérez, Bélgica, abogado? Bélgica. Es a Bélgica, favor de Bélgica, Bélgica. abogado. A Sí, favor sí, de Bélgica, Kevin. el penal. Bueno, ni modo. Entonces, jóvenes, resulta que hubo otra convención de la paz internacional en 1907. Y aquí la discusión fue que los estados se sometieran a un arbitraje obligatorio para lograr la paz. Querían que esa conferencia terminara con un tratado que obligara a las partes, pero no se logró, pues, el consenso. En realidad, lo que se dijo es que no podían obligarse los estados a ello, excepto cuando un estado considerara que estaba en juego su honor nacional o los intereses vitales. Damas y caballeros, irse a la guerra por el honor nacional, por favor, no sé. Entonces, damas y caballeros, finalmente la conclusión que se llegó en esa convención fue que el arbitraje solo sería obligatorio en tratados bilaterales y no en tratados multilaterales. Y miren, jóvenes, resulta que en 1928, cuando todavía existía la Sociedad de las Naciones, pues se quiso suscribir un acta general para el arreglo pacífico de controversias internacionales. Esto porque en realidad no se tenía confianza en el consejo que era un órgano de la Sociedad de las Naciones, pues no se tenía confianza. Pero bueno, al final no terminaron en nada. Jóvenes, pues yo los dejo acá porque en realidad no quiero seguir avanzando teniendo en cuenta de que no estamos en misa. Entonces, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y nos vemos mañana, ¿verdad? Suerte.